5 de la tarde con 30 minutos de este miércoles ya 18 de marzo. Estamos a mitad de esta semana y vamos a revisar a continuación todo lo que marca esta jornada, tanto política nacional como internacional. Les contamos que volvió además el calor a la región metropolitana. Esta jornada los termómetros marcaron 31 grados con una décima en la estación de Pudahuel. A esta hora hay 29 grados y 4 décimas y estos son los titulares. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sostuvo que están viendo opciones para una eventual modificación del MEPCO debido a la guerra de Estados Unidos con Irán. Según La Moneda, si no se hacen cambios, el costo para las arcas fiscales sería de 3.000 millones de dólares. Parlamentarios de distintos sectores han expresado su preocupación por los efectos que podría tener esta medida. La ex candidata presidencial Evelyn Matei expresó sus aprehensiones por el reciente retiro de 43 decretos medioambientales que estaban en Contraloría. Comillas, Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio cultural, señaló en su cuenta de X la ex abanderada de Chile Vamos. Con un crecimiento de un 2,5% cerró su último año de gobierno el expresidente Gabriel Boric, según reportó hoy el Banco Central en su informe de cuentas nacionales. La cifra es mayor a la proyectada por el mercado y el IMASEC. La actividad se ve impulsada por la demanda interna y en particular por la inversión y el consumo. Delcy Rodríguez destituyó a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa de Venezuela. Padrino, uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, será sustituido después de más de 10 años en el cargo. Y en el deporte, la ministra Natalia Ducó puso en duda que nuestro país siga adelante con la postulación a sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030. Aunque la decisión no está tomada, la ex lanzadora señaló que la situación económica actual no es fácil y hay que ser responsables. Y comenzamos en el Palacio de la Moneda porque la guerra entre Estados Unidos e Irán ya está trayendo efectos. Uno de ellos es el alza en el precio de los combustibles y la discusión es lo que va a pasar con el mecanismo de estabilización de los precios de la energía del petróleo y es lo que vamos a conversar a partir de ahora con Imo Goetz porque hay polémica en torno primero al futuro que podría tener este MEPCO y si desaparece la oposición está ya con un pie, digamos, no de guerra, no lo digamos en esos términos, pero está en un pie bastante combativo frente a esa opción. ¿Cómo estás, Ivo? ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Así es, al menos en materia política, hoy día se cumple una semana desde que José Antonio Kast asumió formalmente como presidente de la República de nuestro país, junto a su grupo de ministros, subsecretarios. Quedan todavía algunos nombramientos que iremos conociendo, sobre todo en seremis y embajadores durante las próximas semanas. Hay equipos trabajando en eso. Y en medio de eso, en medio de la contingencia y en medio de este escenario en el que esperaban poder instalarse efectivamente acá en el Palacio de la Moneda, han surgido muchas contingencias, unas de ellas emanadas desde el mismo Palacio de la Moneda con la propuesta de distintos proyectos, con este plan de reconstrucción nacional, con el retiro de decretos que pertenecían al Ministerio de Medio Ambiente y que también ha generado un debate, lo que sucede con la negociación ramal, con un nuevo Congreso, pero además hay que hacer frente a otras variables, Matilde, y en este caso tiene que ver con lo que sucede en el exterior de Chile, pero que golpea con fuerza a nivel mundial y así lo han remarcado el día de hoy desde el Palacio de la Moneda. La crisis por el alza del precio de los combustibles es mundial, no es algo que afecte a Chile. Desde ahí parte la base del discurso del gobierno del presidente José Antonio Kast para justificar las medidas en las que se están trabajando y hacer modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO. Fue el día viernes de la semana pasada, acá mismo en el Palacio de la Moneda, en una vocería que hubo después del Consejo de Gabinete, donde Jorge Quirós, ministro de Hacienda, dio a conocer esto. Dio a conocer dos cosas. Uno, que le habían entregado
a la administración actual un fisco sin caja. Ahí teníamos una pelea y teníamos un debate entre el ministro de Hacienda saliente, Nicolás Grau, y Jorge Quirós, el actual ministro de Hacienda, en cuanto a las cifras y a las fechas en las cuales se miden finalmente en cuánta plata hay. Y en base a eso habló del MEPCO, de lo que sucede con los combustibles, al dinero que se gasta finalmente el Estado en poder contener y estabilizar los precios de los combustibles, pero que ante una situación, un contexto global, un escenario de guerra, donde el alza es inminente y es muy poco lo que se puede hacer, cambia el escenario y las mediciones y también los destinos de dineros que dicen no tenemos en estos momentos para hacer frente a una situación como la que hay ahora, como la que está sucediendo en estos momentos en el Medio Oriente y que nos va a golpear. El alza es inminente, con o sin MEPCO, con mecanismo de estabilización o no, e incluso poniendo más dinero por parte del MEPCO a la estabilización de precios, igual va a existir un alza y lo que plantean desde el gobierno es hacer una modificación a este sistema. Se ha hablado, Matilde, durante los últimos días de la posibilidad de eliminar el MEPCO. Lo hemos escuchado en algunas palabras que han salido incluso acá desde el Palacio de la Moneda. Se ha ido matizando finalmente esta impresión para generar modificaciones a este sistema de estabilización. ¿Por qué? Porque junto con eso y un alza importante del precio de los combustibles, estamos hablando de que eventualmente, y digo eventualmente durante las próximas semanas, sin un mecanismo de estabilización, podríamos ver alzas de hasta 300 pesos en el costo de los combustibles en nuestro país. Ya la próxima semana hay anunciado un alza que va a estar en torno a los 26 pesos para el precio de los combustibles. Lo que podría pasar sin un mecanismo de estabilización y sin una alternativa es que esto se pueda disparar, y no solamente lo vamos a ver en el uso de los vehículos, que podría ser lo principal que uno piense dónde va a afectar el bolsillo de los chilenos, sino que un alza en el precio de los combustibles trae aparejado distintas derivadas, como un alza incluso en el precio del costo de la vida, precisamente. Y eso es lo que preocupa al Ejecutivo, eso es lo que tiene de cabeza, como dijo José García Ruminot, el ministro secretario general de la Presidencia, el día de hoy en una entrevista, trabajando al ministro Jorge Quirós y a su equipo técnico, con distintos expertos, conversando transversalmente a nivel político, generando distintas posibles soluciones a esta situación. ¿Y qué les preocupa? Lo que sí saben acá desde el Ejecutivo es que van a tener que tomar una decisión. Esa decisión muy probablemente, Mati, sea anunciada durante la próxima semana. Decían el día de hoy que era cosa de horas, de días solamente, que desde el Ministerio de Hacienda comunicaran alguna decisión en torno a modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, pero eso aún no ha sucedido. Se sigue trabajando hasta esta hora en eso y los anuncios serían en condicional, lo digo, durante ya la próxima semana, probablemente los primeros días de la próxima semana. Hemos hablado con ministros hoy día, han hablado de que son medidas duras, de que son medidas dolorosas. Incluso el presidente de la República el día de ayer hacía referencia a esto en cuanto a que no existe el dinero para poder estabilizar estos precios, más lo que hay, y si siguen invirtiendo y poniendo dinero en el MEPCO, lo que va a pasar es que esa plata se podría ocupar para otras políticas públicas. Podríamos mejorar el sistema de transporte público, decía el presidente el día de ayer. Se pueden generar mecanismos de estabilización para otro tipo de combustibles, como por ejemplo el querosene, la parafina, entre otros, sobre todo pensando en los métodos de calefacción para el invierno, y así otras derivadas, utilizando un dinero que dicen no tienen y que de todas formas no evitaría un alza importante en el precio de los combustibles. Hablamos el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda con la ministra vocera Mara Cedini, y más temprano con el ministro de Hacienda Jorge Quirós acerca de esta situación, y esta es la percepción al día de hoy, a este día miércoles 18 de marzo, que hay desde el gobierno ante esta inminente alza de los precios de combustibles e inminente también anuncios de modificación al sistema de estabilización de precios de los combustibles. ¿Qué va a pasar con el MEPCO? Siempre estamos escuchando, ¿Van a plantear alternativas? escuchando, calculando, viendo opciones, pero no hemos tomado ninguna decisión todavía hasta que no nos compenetremos todas las perspectivas. Pero va a haber una modificación. Ni siquiera sabemos eso. Lo que estamos viviendo hoy es una crisis energética de proporciones históricas.
la guerra en el Medio Oriente está afectando a todos los países del mundo y Chile no está exento de esta realidad. Las gasolinas subieron cerca de un 35% a nivel internacional y el diésel cerca de un 55%. Esto es una realidad internacional y que lamentablemente a los chilenos también nos golpea. Si nosotros no hacemos nada, el costo para Chile puede llegar a ser cerca de 3.000 millones de dólares y como ustedes bien saben, esa plata no la tenemos y es una crisis gigantesca para el Estado. Claro, Ivo, y lo que más preocupa es que esta crisis no tiene visos de ver cómo se puede resolver y el día de hoy a esta hora el petróleo, el Brent, se está transando, fíjate, a $111 el barril. O sea, si la semana pasada había subido a casi 106 a principios de semana, va en 112,31 y va variando minuto a minuto en centésimas, pero no baja de los 111. Por lo tanto, es una situación que lamentablemente se va a mantener. Ahora sin MEPCO y cuando se traspasa ese dinero a los consumidores y probablemente pudiera subir estos 300 pesos por litro, bueno, todo se mueve con energía, por lo tanto, ¿qué va a pasar con la inflación? Es un problema mayor, por lo tanto, es un problema que involucra a muchísimas carteras, que involucra, por cierto, al núcleo político también del presidente. ¿Cómo se está viendo eso? Sí, se está analizando, Matilde, porque se sabe que esto es algo que va a generar malestar dentro de la ciudadanía, pero evidentemente lo que están tratando de hacer es proponer soluciones. Están buscando las mejores soluciones posibles aplicables a la realidad que tenemos también. No se pueden inventar soluciones que no sean aplicables o soluciones que lisa y llanamente no funcionen. Es por eso que se están tomando el tiempo, están trabajando de manera no apresurada, pero sí con mucha celeridad para poder ofrecer un paquete de soluciones que pueda contener de alguna forma algo que de todas maneras es inevitable. Acá dicen, vamos a buscar soluciones, vamos a ofrecer y proponer soluciones concretas, pero decisiones también vamos a tener que tomar y no son decisiones fáciles y muchas veces van a ser decisiones duras también para la ciudadanía, pero es lo que se puede hacer por el momento. Así que por eso hay tanta expectación, Matilde, acerca de lo que puedas decir Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, una vez que ya tengan estas propuestas formales para ver de qué manera se continúa ante un alza que ellos dicen y califican va a ser inevitable y que va a tener consecuencias evidentes. Esperan de todas maneras poder amortiguarlas de la forma que se pueda, de la mejor forma posible, teniendo en cuenta también el escenario de estrechez fiscal que existe en nuestro país y que han ejemplificado y que han dado a conocer y transparentado por parte de este gobierno. Quiero además, Matilde, el día de hoy se conoció desde ENAP el informe de precios estimados para los combustibles, donde se dan a conocer las variaciones de precios que tienen los distintos combustibles en nuestro país y que en este momento, precisamente, tampoco son tan buenas noticias porque esta semana la variación estimada en el precio de los combustibles para el caso del querosene y la parafina es de 107,4 pesos por litro. Esa es la variación. Hay que sumar que la semana pasada hubo una variación muy similar a esta, lo que en 2 semanas ya tenemos más de 216 pesos solamente en alza en el querosene. Se espera, ya está confirmado que la próxima semana va a haber una variación en el precio de los combustibles cercana a los 26 pesos en promedio. Y así es más, vamos a ver también desde cuándo se empiezan a ejecutar los cambios al MEPCO y ver finalmente transparentar, que es como lo han dicho el día de hoy, a la ciudadanía cuáles van a ser las variaciones que va a tener los combustibles. Pudieron conversar compañeros nuestros durante la jornada del día de hoy en el reporteo del día con distintos automovilistas para saber sus opiniones acerca de lo que sucede, cómo han tomado estas noticias, estos avisos por parte del Ejecutivo y por supuesto qué es lo que piensan acerca de esta inminente alza del precio de los combustibles en Chile. Con el precio que tiene yo creo que ya es justo ya. Está como valorado sobre los 1.000 pesos, entonces yo creo que como 1.300, 1.400 pesos por litro, yo creo que ahí estaría costoso. Malo, sería malo, pero no, ojalá que no sea así, yo lo veo difícil. Pero no, sería
un golpe grande al bolsillo. Malo que siga subiendo la benzina, pero de todas maneras, con todo el tema internacional que hay, la guerra, el precio del barril de petróleo ha subido, así que también es entendible que tenga que subir, todo sube. O sea, lo ideal es que no subiera, porque al subir la benzina todo sube. O sea, subirían los costos de traslado, de todo, por ende, todo va para arriba. Uno mínimo ocupa 10 litros, va subiendo 3.000 pesos y 3.000 pesos que son a la semana. Entonces, considerando que la mayoría gana un sueldo mínimo, no te da. Es mucho el precio lo que quieren subir. Acá, Mati, hay que aquilatar varias cosas y también lo tienen muy claro en el Palacio de la Moneda acerca de lo que podría producir un alza de esto, de los precios de los combustibles, lo que podría producir en el bolsillo de los chilenos, de las chilenas, de la ciudadanía en general. Hay distintos usos de los combustibles, de los vehículos, hay quienes trabajan, se transportan, tienen rutinas que dependen efectivamente de vehículos que dependen de combustibles también. El invierno está a la vuelta de la esquina, eso pareciera ser, estamos en el mes de marzo, pero pasan muy rápido los días también, como tú decías, la incertidumbre acerca de cuándo podría llegar a terminar este conflicto, cuáles van a ser los alcances en el tiempo, hasta cuánto podrían subir el precio del petróleo a nivel mundial, es algo que no se sabe. Lo que sí se sabe es que al menos en nuestro país, desde el año 1984 no se producía un alza de las bencinas o proyectada desde esta forma, con los porcentajes que habían a nivel mundial de un 35%. Así que desde el Palacio de la Moneda saben, Matilde, que esto podría producir un problema político social al que hay que buscarle solución en un momento donde el gobierno se está instalando precisamente. Esto es algo que no estaba en los planes de la administración del presidente José Antonio Kast. Es contingencia pura la que van a tener que enfrentar en momentos donde todavía gozan de una buena popularidad, donde se están instalando, donde están tratando de mostrar cuáles van a ser las formas que van a tener de gobernar desde el inicio, pero esto seguramente va a ser un golpe y vamos a ver de qué manera lo reciben, de qué manera lo resisten y de qué manera salen a enfrentar algo que se puede transformar en un problema político grande para esta nueva administración. En el Congreso el debate también es amplio acerca de los efectos y también de las medidas. Hay expectación acerca de lo que puedan, las decisiones que se puedan tomar acá desde el Palacio de la Moneda. Escuchemos algunas de las declaraciones de los diputados Diego Chalper de Renovación Nacional y Nelson Venegas del Partido Socialista. Nuestra convicción es que aquí tenemos que cautelar ante todo los sectores más vulnerables del país, que son los que se ven afectados por el alza de las bencinas, por el alza del transporte público. Ahora vamos entrando al invierno y por lo tanto y probablemente también tendremos un desafío respecto de lo que es el uso de parafina para fines domiciliarios. Entonces hay que ver esto con calma. Yo le pido eso sí a la oposición, que en este tipo de temas hay que tener una visión de Estado. Nosotros tenemos la convicción de que hay muchos temas en los cuales vamos a tener que discutir. Pero esto que tiene que ver con las secuelas de una guerra en la cual Chile no tiene ningún tipo de participación, tenemos que tener una visión de Estado. Si se disminuye, se elimina el MEPCO, estaríamos en una situación crítica porque el aumento de la gasolina, de los combustibles va a subir. Pero va a subir además el precio de todas las cosas, de la canasta básica, porque todo el ciclo económico depende del precio de la gasolina. Por eso se creó este mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, porque Chile está consciente que siempre somos víctimas de lo que ocurre en el extranjero. Y en una semana ya quieren modificar esto. Entonces esto yo quiero avisarle a la ciudadanía que lamentablemente de aprobar un proyecto de esta naturaleza donde se disminuya, modifique o elimine el MEPCO, el precio de todos los elementos básicos va a subir. Eso es un hecho, Matilde, de la causa, también es reconocido por el mismo gobierno. Un efecto importante va a tener ante cualquier tipo de modificación del mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, pero es algo que dicen hay que hacer y que evidentemente hay que comenzar a privilegiar ciertas cosas. Se podrían mantener, por ejemplo, el precio del transporte público, tratar de contenerlo por ahí, mejorar también la frecuencia del transporte público, asegurar que los métodos de combustible necesarios para la calefacción en el invierno también tengan una especie de ayuda, pero en estos momentos hacerse cargo de todo eso con la situación internacional es imposible porque no hay dinero y sería dinero que se estaría gastando en algo que inevitablemente de todas maneras va a terminar pasando, Matilde. Así que es una de las principales discusiones que se da en esta, la primera semana
del presidente José Antonio Kast liderando el país y acá viviendo también en el Palacio de la Moneda, donde los próximos días van a ser claves para saber finalmente qué tipo de decisión se toma, cuál es la solución que se propone y finalmente cómo implementarla y los efectos que tenga esa implementación. Muy bien, muchísimas gracias, Ivo. Una situación que por supuesto vamos a estar atentos. Pregunta de curiosidad. Está el gobierno en pleno rodaje, el presidente lleva una semana, está durmiendo ahí. ¿Cómo se están organizando? Porque hay que cubrir al presidente prácticamente las 24 horas. ¿Qué es lo que está pasando en la interna de Palacio, Ivo? ¿Lo dices como en el trabajo de los periodistas o como en el movimiento en general acá en el Palacio de la Moneda? Por cierto, sí. Ah, sí, hay que estar atentos. Por ejemplo, hoy día estaba almorzando con un grupo de periodistas en el casino y bajó el presidente José Antonio Kast a almorzar a la misma hora. Comió la misma chuleta de cerdo con tallarines que comimos nosotros. Baja con parte de su equipo, con su jefa de gabinete o con sus principales asesores. La primera vez causó mucha impresión porque era el día siguiente que había asumido formalmente Matilde. El día de hoy llama la atención, igual se deja grabar, pero uno respeta el momento del almuerzo también, pero lo continúa haciendo y lo va a seguir haciendo efectivamente el presidente José Antonio Kast, quien, eso sí, después de cierta hora que en el Palacio de la Moneda tampoco es que se le vea. Evidentemente hay lugares por donde pasar para ir al lugar hasta donde él reside, efectivamente, hasta el lugar físico donde reside acá en el Palacio de Gobierno. Hasta ahora, al menos en las salidas del Palacio de la Moneda para los periodistas, sigue siendo en torno a un cuarto para las 10 de la noche, como máximo a quienes se quedan acá. Hasta ahora no ha existido un cambio, Matilde, de este tipo. Llevamos muy poco, llevamos recién una semana. Vamos a ver más adelante, cuando hayan problemas, cuando pasen cosas durante las tardes, ver también al presidente, un presidente que se ha movido mucho. Hoy día ha estado poco acá en el Palacio de la Moneda. De hecho, él llegó en la mañana de actividades que tuvo en el horario, en el bloque AM, llegó a almorzar y a las 3 de la tarde ya estaba nuevamente en el Ministerio de Defensa en otras reuniones, va a volver, se espera que la próxima semana vaya al sur nuevamente, así que duerme, y lo que él nos ha podido decir así al paso es que está durmiendo bien, que él duerme muy bien, no tiene problemas para dormir, incluso con los ruidos que podrían haber en las calles aledañas acá al Palacio de la Moneda, así que ha sido una buena experiencia. Sigue armando su casa, eso sí, han seguido llegando algunos muebles para poder completar lo que es su casa. Vamos a ver cuándo nos va a invitar a verla, efectivamente, pero porque lo que se nos ha dicho es que tiene que terminar primero tiene que terminar de armar todo para poder recibir, y veamos ahí dónde está. Claro, pero él manifestó que sí iba a abrir su casa para mostrarla. Sí. De hecho, ayer salió con la primera dama, con María Pía Ariazola, a la calle Nueva York, que está muy cerca, acá a 2 cuadras del Palacio de la Moneda. Salieron a comer en los denominados martes de pololeo por el presidente y la primera dama. Estuvieron ahí también compartiendo con algunas personas, subieron algunas fotografías a redes sociales en lo que es su primera salida acá a los restaurantes que están cercanos aledaños al Palacio de Gobierno, algo que pretende seguir haciendo en todo caso. Muy bien, me parece, cambió un poco el recorrido, así que bueno, ahí vamos a ir conociendo también de una situación que es novedosa. No había un presidente que viviera en el Palacio de Gobierno ya prácticamente hace 70, 80 años, así que hay cosas que nos llaman la atención y que por supuesto ahí vamos a estar cubriendo en la medida que se pueda y que no sea una invasión tampoco a la privacidad de las personas. Ivo, muchísimas gracias por todos los datos, los detalles, las anécdotas del día de hoy. Así que estaremos atentos, por cierto, a los temas que son relevantes. Que estén muy bien, muy buena tarde. Que estén muy bien, Matilde. Nos vemos. Y yo les cuento que la oposición, por primera vez desde que el presidente José Antonio Kast asumió el gobierno, se reunió durante esta jornada, convocados por la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich. Llegaron precisamente hasta la sede del PS, estamos viendo imágenes de parte de esa reunión que fue durante esta mañana, y aquí está Macarena Román para contarnos el tono de la reunión, los temas y cómo se organiza una oposición que no terminó unida, pero que tiene que enfrentar una batería de temas que están saliendo desde el oficialismo y que son muchísimos. Así que bienvenida,
¿Cómo estás? Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, una reunión primero que todo integrada por 6 partidos. Antes, cuando eran oficialismo, eran 8 los partidos que integraban estos encuentros. Esta vez fueron 6, incluso contando a la Democracia Cristiana, que sabemos no fue oficialista durante el mandato anterior, pero que ahora se incorporó al menos a este encuentro, eso sí, de forma telemática. Una reunión que duró aproximadamente 2 horas y que es, como tú decías, la primera luego de la asunción del presidente José Antonio Kast. ¿Qué se sacó en limpio? Primero, que van a buscar ser una oposición constructiva, como lo han dicho, pero que no van a dejar pasar algunos retrocesos, como ellos denominan los retrocesos en materias sociales. También aseguran que más allá de hablar de una sola oposición o varias oposiciones, quieren centrar el debate en que van a permanecer unidos cuando sea necesario, sin jugársela, podríamos decir, si es que van a ser una o dos oposición. Sin embargo, por ejemplo, el diputado Jaime Mulet insiste en ese punto, en que ya no son la unidad que tenían como oficialismo, que son más de una oposición y que por lo mismo ellos, como Federación Regionalista Verde Social, se ausentaron de este encuentro. Otra de las cosas que sacaron en limpio es que este lunes va a realizarse una nueva convocatoria por parte de los partidos de la oposición, liderada por justamente las directivas de estos partidos, que en este minuto van desde el ADC hasta el Partido Comunista, sacando de esta lista, ¿cierto?, al Partido Radical y a Acción Humanista, que fueron disueltos a raíz de su resultado electoral, y también la Federación Regionalista Verde Social, pero que la siguen incorporando e invitando a estos encuentros. Vamos a pasar a escuchar justamente parte de lo que habló la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien fue quien lideró la reunión. De hecho, se hizo en la sede del PS, como es costumbre, pero además fue ella quien convocó a esta reunión. La política en democracia se hace por las mayorías, pero escuchando también a quienes somos oposición, a quienes representamos a una cantidad importante de personas que hoy día ven también con cierto temor las medidas que se están anunciando por parte del gobierno en orden a posibilidad de que sus derechos sean afectados. El día lunes vamos a tener una nueva reunión, luego nos vamos a ir dando algún orden y una orgánica para también poder tener conversación con las demás instancias que son importantes en nuestro país. Los periodistas, y con harto respeto, podrían ya cambiar la pregunta de una oposición, 2 oposiciones, que los editores tengan un poquito más de nivel para mandar las preguntas, porque la verdad es que yo creo que esa respuesta ya está. Nosotros somos oposición a todo aquello que afecte a la gente. Yo creo que cada día tiene su tarea, que cada tema hay que evaluarlo en mérito, pero que si hay una disposición tendrá, digamos, un nivel de profundidad menor, pero si hay una disposición no hay nada que a mí me diga que el óptimo es achicar la oposición frente a las políticas que está llevando adelante desde el día cero el nuevo presidente José Antonio Kast. Bueno, curiosa la respuesta de la senadora Bodanovich, porque la prensa hace su trabajo, más allá de si le pueden gustar o no las preguntas. Y de hecho no es una pregunta tampoco que uno la haga de la nada, claro, ¿cierto? Sino que el propio Jaime Mulet hablaba ya de varias oposiciones y ha sido una pregunta recurrente que no han contestado del todo directa, y por lo mismo sigue estando en el tapete esa interrogante, si es que van a conformarse como una sola coalición opositora o no. Como vemos, al parecer eso no será así, aunque la unidad, dicen, va a permanecer, y más cuando se trata, han dicho los integrantes de la oposición, de ir en contra de proyectos que no gustan o de decisiones que ya ha tomado el presidente José Antonio Kast, como por ejemplo el inminente ingreso de la ley miscelánea sobre la reconstrucción, que no solamente trae puntos de la reconstrucción, sino que otras materias que hasta hablan de gasto fiscal, ¿cierto? Y en ese sentido, que la llaman reforma tributaria encubierta. Claro, y en ese sentido dicen, dio un pase o dio una buena noticia, entre comillas, el hecho de que pudiesen conocer estas medidas, porque eso ha provocado que más rápido se puedan articular desde la oposición y en unidad, a raíz de lo que tú también decías. Cuando termina el gobierno del presidente Gabriel Boric, es cierto, el oficialismo no quedó del todo amigo o unido, ¿cierto? Más cuando hablamos de temas puntuales como lo fue la ley Nain Retamal, cuando se conoce el veredicto sobre la situación de Gustavo Gatica, ¿cierto? Y todo ese contexto provocó una crisis, sin duda, una tensión al interior de ese oficialismo actual
oposición. Sin embargo, ahora podemos ver que se rearticulan y que ya convocan para una nueva reunión este lunes. Por otro lado, también esta reunión se da en un contexto no menor y que tiene relación con lo que pasó en el Congreso. Primero, la oposición perdió la presidencia de la Cámara de Diputados, también la del Senado, ¿cierto? Pero fue más escandalosa la de los diputados. Y también la integración de las comisiones. De 27 comisiones en total que hay en la Cámara de Diputados, 15 quedaron presididas por el actual oficialismo. Y, por ejemplo, comisiones como la de Hacienda, que es tan relevante, quedó presidida por el Partido Republicano y sin ninguna integración del Partido Socialista. Y ahí hubo un revés para el Partido Socialista, considerando que en número de parlamentarios es uno de los más grandes, si es que no el más grande de la oposición, y por ende no tener representación en una comisión tan importante, por supuesto, es un golpe para este partido. Y de hecho, en su lugar, integrando esta comisión de Hacienda, quedó un diputado del PPD, y ahí hubo una especie de tensión, podríamos decir, entre el PPD, la DC también, versus la actual oposición. Sin embargo, intentaron dar por zanjada esa polémica, decían esas discusiones se ven en el Congreso y que si se tomaron esas decisiones tendrán que actuar bajo las reglas que ya están y que es finalmente ser minoría en las presidencias de las comisiones. Algo que se podía proyectar considerando que hay mayoría oficialista, pero que les fue peor de lo esperado, al menos, de lo que se calculaba. Vamos a pasar a escuchar a integrantes de la ADC, también al diputado Jaime Mulet, el ausente de esta jornada, porque recordemos que Jaime Mulet, si no es el presidente de la Federación Regionalista Verde Social, pero sí ha integrado en varias ocasiones, si es que no es la mayoría de las ocasiones, este tipo de encuentros. Escuchemos. Esos espacios siempre son importantes. Nosotros somos una bancada que apuesta más que a derechas o izquierdas, apostamos nosotros específicamente a entender que hoy los beneficios ciudadanos son más importantes y las urgencias ciudadanas son más importantes que cualquier sentido político. Así es que los diputados y diputadas siempre vamos a estar dispuestos al diálogo y más aún a encontrar un punto de encuentro para sacar adelante el país. Creo que es una reunión que se hace muy a última hora. Esto requiere maduración, requiere instancia interna, y lo otro porque nosotros estimamos que no hay una sola oposición, lo hemos dicho con mucha claridad. Ya habrá coordinaciones, pero no hay una sola oposición. Hay formas distintas de hacer oposición. Hemos apostado por una oposición constructiva. Hemos apostado por no hacer lo mismo que hicimos muchas veces, y uno tiene que asumir parte de la responsabilidad. Con Piñera, que muchas veces se le cerró todo. O con Boric, parte de la derecha. O con Bachelet, parte de la derecha. O Kast, pegándole a Piñera. ¿Se acuerda usted? Y después tuvo que retroceder, y eso habla que evidentemente de un paso. Bueno, ahí escuchábamos las palabras claras que dice Jaime Mulet. Aquí hay más de una oposición y eso hay que ser claro, y también dice que ellos se tienen que tomar el tiempo para analizar lo que está pasando luego de haber perdido las parlamentarias, la presidencial, y ya organizarse de cara a este año legislativo. Pero también él fue uno de los votos que provocó que el oficialismo se quedara con la presidencia de la Cámara de Diputados. Ya tenía diferencias cuando se organizaron y negociaron las listas parlamentarias, también transparentó las diferencias a la hora de votar por la directiva de la Cámara de Diputados, y sin duda ahora con la ausencia de la Federación Regionalista Verde Social se concreta o se materializa una vez más esta distancia que hay entre el diputado Mulet y su partido, en disolución a todo esto, y lo que era el oficialismo actual oposición. Por otro lado, no es lo único que ha causado noticia respecto a la actual oposición. ¿Por qué? Desde la UDI, el actual oficialismo, parlamentarios de esta tienda política anunciaron que van a recolectar 52 firmas para poder interpelar a sus propios ministros, algo inédito podríamos decir, a raíz de que en general o siempre ha sido la tónica que las interpelaciones vienen desde la oposición, ¿cierto? Pero no es para cuestionar a sus ministros. No, es para escuchar cómo quedó o cómo encontraron las carteras, es decir, más bien es para cuestionar la administración anterior. Okay. ¿Cuáles ministros? El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Llamativo porque, claro, las interpelaciones en general son usadas para, como dice la palabra, interpelar a los ministros y saber los alcances de medidas, de decisiones, etcétera. De hecho, muchas veces se usan previo a una acusación constitucional, porque en general se dictan o se firman cuando hay una controversia. ¿Estarán pensando en una acusación constitucional precisamente contra los exministros de esas carteras? Esa es una interrogante que no es menor. Claro, podría darse porque lo que buscan hacer, si es que se junta la firma, que es muy probable que pueden llegar, es que tanto el ministro de Hacienda como de Vivienda puedan transparentar cómo encontraron sus
sus carteras, sus respectivas carteras. Y en ese sentido quizás podrían hacer, dependiendo de los resultados que entreguen estos secretarios de Estado. ¿Qué dijo la ministra vocera de Gobierno? Que en caso de ser solicitada, por supuesto, los ministros se van a presentar de la mejor manera posible. Pero también hay un detalle, Mati, las interpelaciones a cada ministro se pueden concretar 3 en un año. Es decir, el oficialismo ya estaría gastando una interpelación. Así que es una jugada no menor política, por supuesto, que gasta una interpelación que podría haber sido usada por la oposición. Así que también ojo con esa decisión. Todavía no sabemos si juntaron las firmas, son 52 que necesitan los diputados UDI que presentaron esta decisión, ¿cierto?, de ir a juntar estas firmas para poder interpelar a sus propios ministros. Escuchemos parte de este tipo de medidas y las percepciones que llegaron a raíz de esto. Cualquiera de los ministros que se presente en el Congreso para conversar acerca de los desafíos que tiene cada ministerio, estoy segura que lo hará muy bien de cara a la ciudadanía, con la información necesaria que necesitamos revelar, y no tenemos ningún problema con compartir la situación actual del gobierno de cara a la ciudadanía con transparencia para mostrarles cuál es nuestro trabajo futuro y cómo queremos mejorar la gestión del Estado. Bueno, ahí la disposición de la ministra, por supuesto, está, bueno, más considerando que en el fondo la interpelación, en caso que se concrete, por supuesto, sería hecha por el propio oficialismo, es decir, no debiese jugar una mala pasada para el gobierno a raíz de que las preguntas no debiesen tampoco ir hacia ponerlos en aprietos, sino por el contrario, para que ellos transparente como encontraron cada una de las carteras. Sí lo justifican al menos desde la UDI. En el Partido Republicano no estaban tan convencidos. No, porque es una medida atípica e inédita, ¿cierto? En general, ya lo decíamos, esto lo utiliza la oposición para poner en aprieto, en el fondo, a los ministros de cada una de las carteras. Vamos a pasar a escuchar también las percepciones que llegaron desde la Cámara de Diputados sobre esta estrategia que podría llevarse a cabo en caso de que la UDI sí junte las 52 firmas que se necesitan para este tipo de acciones. Dijimos que íbamos a ser constructivos en la medida de que se aprobaran medidas que beneficiaran a la población. Hoy día no hemos escuchado más que recortes, no hemos escuchado más que algunas medidas que muchas veces ni siquiera hoy día están respetando hasta la institucionalidad. O sea, nos acabamos también de enterar que están buscando mecanismos también de interpelación para ellos hablar de lo que pasó en el gobierno anterior, pero no se están haciendo cargo de lo que va a pasar ahora. O sea, no se están haciendo cargo de los procesos de continuidad que ellos mismos están deteniendo. Entonces, creemos que en ese sentido vamos a articular una oposición que creo que también se expresó ayer en la votación de la conformación de las comisiones, que va a ser muy contundente a propósito de poder defender lo que nosotros ya aprobamos en este Congreso. Creo que el oficialismo hoy día ya dejó de estar en campaña, hoy día está a cargo del país, así que esperaría que pudieran gobernar, que es un poco lo que esperamos todos. Bueno, ahí la respuesta hacia esta acción que se da a conocer a través de parlamentarios de la UDI, que ya decíamos, una interpelación a un ministro se puede dar 3 veces en un año legislativo, es decir, en caso que se concrete se estaría gastando una de estas oportunidades para que ellos transparenten cómo encontraron las carteras, algo que si junta las firmas se puede hacer, están en su derecho, ¿cierto?, pero que es llamativo al menos considerando que esta acción en general las toma la oposición. Solo para terminar, el lunes estar atentos entonces a esta nueva reunión que se va a llevar a cabo en la sede del PS de los partidos de oposición en general, los partidos que fueron protagonistas del ex oficialismo y que ahora tienen que tomar la otra vereda, ¿cierto?, ser oposición al presidente José Antonio Kast. Muy bien, Macarena Román, muchísimas gracias por toda la información de esta jornada y nosotros vamos a seguir avanzando en temas políticos porque la decisión del gobierno de retirar 43 decretos medioambientales de la Contraloría ha generado diversas críticas desde la oposición, ha retirado desde varios ministerios, desde varios sectores, pero ha sido en temas medioambientales donde se han concentrado esta cantidad de decretos, algunos decretos que habían sido, más bien, algunas resoluciones que el gobierno anterior había algunas mandado hace ya bastante tiempo, otras que habían sido recibidas recientemente en las últimas semanas del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Bueno, ¿de qué se tratan estos
43 decretos ambientales que el gobierno retiró de Contraloría. Aquí está Colomba Eijols para contarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Mati, muy buenas tardes. Claro, llamó bastante la atención porque, como tú lo decías, no es solamente en el Ministerio del Medio Ambiente, en donde a través de un oficio se solicitó el retiro de los 43 decretos de la Contraloría. O sea, otras carteras, el Ministerio de Así es. El Ministerio de Energía, efectivamente, son 5, el Ministerio de Justicia es un decreto. Hoy día, de hecho, daba declaraciones el ministro de esa cartera, pero claro, lo llamativo fue entonces este retiro de decretos de manera masiva, 43 para ser específica, de Contraloría. Estos decretos son, bueno, decretos supremos que estaban a la espera de la toma de razón de Contraloría. De hecho, en particular, 21 de los 43 decretos se habían ingresado a comienzos de marzo y 13 decretos de esos 21 se ingresaron el día antes del cambio de mando. Ahora, es importante señalar que no necesariamente hubo un ingreso, sino también un reingreso. Eso explicaba durante la jornada de ayer la exministra de Medio Ambiente. Claro. Efectivamente. ¿Por qué? Porque se hace un trabajo no solamente con la Contraloría, sino para, bueno, con las comunidades para que se puedan lograr esos consensos. 9.000 consultas ciudadanas, por ejemplo, hubo en el caso de la declaración del pingüino de Humboldt como patrimonio natural, ejemplificado en la exministra de Medio Ambiente, y un trabajo que también se va haciendo con la Contraloría, un trabajo administrativo donde la Contraloría va solicitando diferentes informes o diferente información a, en este caso, el ex Ministerio de Ambiente encabezado en ese entonces por Maysa Rojas. Es por eso que se habla de decretos ingresados y reingresados, porque se hace, como diría coloquialmente, este pimponeo con la Contraloría de información para que se tome razón de este decreto, en este caso de 43 decretos, que justamente eran los decretos pendientes del Ministerio de Medio Ambiente previo al cambio de mando que se produce ya hace una semana, el pasado 11 de marzo. Y en particular esto ha generado molestia en la oposición, y no solamente en la oposición, de hecho tú lo decías en los titulares, Mati, de la ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, por el contenido de estos decretos, obviamente por la defensa al medio ambiente. Solo a modo de ejemplo de estos 43 decretos está, por ejemplo, la recuperación de especies como la ranita de Darwin, la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural, la creación de parques nacionales y reservas, y también normativas ambientales para distintas cuencas del país. Y es por eso que ha generado revuelo no solamente en la esfera política, sino también entre expertos y exautoridades que han alertado sobre esta situación. Una situación, Mati, que de todas maneras se puede reingresar estos decretos. No es obligación, y eso es importante señalar, no es obligación que el Poder Ejecutivo reingrese a la Contraloría estos 43 decretos en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, pero sí lo que han dicho es que obviamente se retiran para su revisión. Ahora, hubo, como decía, reacciones durante esta jornada, tanto en el Congreso Nacional como también entre exautoridades, y en este caso la ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, quien a través de sus redes sociales señalaba que Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural. Espero que la revisión de estas normativas nos permita alcanzar un equilibrio real, donde el desarrollo, el avance de la mano con la protección de nuestra fauna y medio ambiente, señalaba entonces la ex alcaldesa y ex candidata presidencial Evelyn Matei. Ahora, no fue la única crítica respecto de este retiro de decretos, Mati, también hay que decirlo, no solamente... Bueno, pero llama muchísimo la atención, es la ex candidata del sector que terminó apoyando a José Antonio Kast, que aparece, no ha dado entrevistas, hizo una aparición pública la semana pasada cuando se inauguró la cátedra de expresidente Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo. Ahí tuvo un saludo solamente con José Antonio Kast, pero ahora, claro, a través de esta publicación en X, es fuego amigo. Es fuego amigo, y también considerando que, ¿no es cierto?, parte del partido de Evelyn Matei configura hoy día la administración. Efectivamente, ¿no es cierto?, la mano derecha, podríamos decir, del presidente José Antonio Kast es el ministro del Interior, Claudio Alvarado, militante de la UDI. También está, obviamente, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, representando a Renovación Nacional. Así que, claro, como tú decías, Mati, es fuego amigo, es una declaración que llama la atención, pero no solamente, como decía, llama la atención este retiro de decretos, los 43 decretos
por parte del Ministerio de Medio Ambiente, sino también la cantidad de proyectos de ley que ayer lo conversábamos, se buscan acelerar en el Congreso Nacional, aproximadamente 20 proyectos que están actualmente en tramitación. 2 de ellos, de hecho, fueron aprobados durante la jornada de ayer por la discusión inmediata que le impuso el Poder Ejecutivo al Congreso, pero obviamente también en este fast track legislativo hay quienes apuntan a una confusión de la cantidad finalmente de medidas que está tomando el Ejecutivo en materia no solamente legislativa, sino también administrativa a través de estos decretos. También el retiro del proyecto de la negociación colectiva ramal fue algo que generó polémica ayer, particularmente con la oposición, con el Partido Comunista, desde donde, de hecho, el presidente de esa colectividad hoy día, Lautaro Carmona, hablaba ya de una propuesta refundacional que tiene que ver no solamente con los proyectos de ley que se están impulsando, sino también con la presentación de nuevos proyectos de ley que se darían la próxima semana a través del Plan de Reconstrucción Nacional y también, en este caso, el retiro de los decretos en el Ministerio del Medio Ambiente. No fue el único crítico, también criticó estas medidas que se están impulsando por parte del Poder Ejecutivo el diputado del PPD, Raúl Soto, así que pasemos a revisar ambas declaraciones. Si uno suma, resta, le toma tonos distintos, bajadas comunicacionales o de marketing y cree todo eso, estamos frente a una suerte de verdadera propuesta refundacional. Y lo digo yo respecto a los que decían que las propuestas que hacíamos nosotros eran refundacionales. Y tiene que ver con que en el fondo se quiere resolver todos los temas con una mirada de profundizar el modelo neoliberal en lo que es la esencia, el origen. Si ese va a ser el camino, está escrito, digamos, qué va a pasar, porque es cosa de mirar todas las experiencias a nivel mundial de lo que ha significado el fanatismo neoliberal. Evidentemente que hay un estado de alerta ante un evidente revisionismo completo de parte del gobierno entrante, una especie de aplanadora que no habíamos visto con anterioridad. Se están retirando decretos de forma masiva, se están archivando proyectos de ley que estaban en tramitación y se está imponiendo una agenda completamente nueva. Eso es legítimo en la medida de que el gobierno entienda que hay ciertos temas también que deben ser respetados y conversados, por ejemplo, con el poder legislativo. Yo espero que esto no contamine las relaciones con una parte de la oposición, que queremos ser oposición constructiva, pero eso también depende de que exista reciprocidad y que exista ánimo del presidente José Antonio Kast de que se pueda generar un clima de diálogo en nuestro país. Bueno, de hecho, el retiro de los decretos, Mati, en el caso del Ministerio del Medio Ambiente se había dado el pasado 12 de marzo a través de un oficio que le solicita a Contraloría entonces el retiro de esos decretos antes de la toma de razón por parte de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Se conoce justamente esta información durante la jornada de ayer y es a través de un comunicado y una posterior declaración del subsecretario de Medio Ambiente quien explica las razones de este retiro. Ahora es enfático en señalar que se va a revisar toda esa información y la idea del actual gobierno es justamente poder reingresarlos, pero desde el gobierno hacen esta defensa obviamente porque señalan que de administración en administración los ministerios tienen el derecho de poder hacer la revisión de las iniciativas que cada administración impulsa, en este caso la administración anterior del presidente Gabriel Boric. Como decía, entonces hubo una declaración por parte del subsecretario de Medio Ambiente respecto del retiro de estos decretos, así que pasemos a revisar los argumentos. Esta es una práctica habitual al inicio de una nueva gestión que se desarrolla en el marco del plan de auditoría interna solicitada por el presidente Kast, que exige una revisión minuciosa y exhaustiva de todos los decretos y reglamentos pendientes. El objetivo es asegurarnos de que cada acto sea técnicamente robusto y fije estándares apropiados, resguardando adecuadamente la salud de las personas y proteja efectivamente el patrimonio ambiental del país. Bueno, efectivamente estos reglamentos, estos decretos tienen que ver obviamente con iniciativas impulsadas por la administración anterior, en el caso de Medio Ambiente, como decíamos, el resguardo de ciertos sectores hasta ahora protegidos, pero también, como tú lo mencionabas, Mati, hay decretos que se retiraron en el caso del Ministerio de Energía. Muchos de esos decretos tienen que ver con reglamentos en, obviamente, materia energética, y es algo que señalaba también durante esta jornada el ministro de las Express, José García Ruminot, que dice, bueno, ¿cuántas veces se han retirado reglamentos que están
están dentro de los decretos en Contraloría para poder revisarlos, y ejemplificada con la ley Uber. Mencionaba el ministro de la SECPRES que de todas maneras se pueden reingresar, como también lo había hecho en el pasado la administración del presidente Gabriel Boric, pero no es algo de todas maneras que pase desapercibido. Ha generado bastante ruido, obviamente, en el Congreso y también, obviamente, Mati, en quienes tuvieron participación, en las comunidades que tuvieron participación muchas veces en la creación, ¿no es cierto?, de estos decretos, en el Ministerio recopilar esa información con los ciudadanos de diferentes lugares de nuestro país. Así que claro, y hay algunos decretos que se retiran que uno diría hay una intención de beneficiar a algún tipo de proyecto, por ejemplo, que se retire el reconocimiento del pingüino de Humboldt. Sí. ¿Cuál era el argumento para Dominga? Que precisamente iba a afectar ese ecosistema. Sí, así es. Entonces, claro, muchas voces de la oposición apuntan a justamente eso, a favorecer al empresariado, el progreso, que bien decía la ex candidata presidencial Evelyn Matei, pero como también lo señalaba, a costas de lo que es la flora y la fauna en nuestro país, que es finalmente el argumento también que han señalado diversas voces en el Congreso Nacional, particularmente de la oposición, algo de lo cual se defendió durante esta jornada el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, además de señalar no solamente él, sino también la ministra vocera Mara Cedini, que ellos se encuentran trabajando y que finalmente están cumpliendo la promesa que había hecho en su momento el entonces candidato José Antonio Kast. Así que pasemos a revisar esa defensa que hacen desde el Poder Ejecutivo. Consideramos que nuestra agenda legislativa y las prioridades que hemos puesto dicen relación con lo que han sido las preocupaciones del Congreso, que terminó sus funciones el 10 de marzo, y con el nuevo Congreso que partió el día 11 de marzo de este año. No creo yo que estemos haciendo nada que sea disruptivo ni nada que vaya a hacer que las fuerzas políticas vean en el gobierno una animosidad o un ánimo de crear discordia. Muy por el contrario. Es de común ocurrencia que se retiren decretos. Se hace no solo cuando hay cambio de gobierno, es natural que un gobierno que viene entrando quiera revisarlos, más aún cuando varios de ellos fueron ingresados el último día. Es natural que se quieran revisar y por ejemplo, el reglamento de la ley Uber, ¿cuántas veces ha sido retirado de Contraloría? Ahí tiene un punto. Claro, da ese argumento, ¿no es cierto? Que son reglamentos que se pueden retirar para su revisión, como ocurre con estos 5 decretos que fueron retirados por parte del Ministerio de Energía. Ahora, obviamente, Mati, hay que quedar muy atentos a ver si es que se reingresan estos decretos, porque claro, el gobierno dice se están revisando justamente para ver si es que hay algún error, ya sea en la forma o en el fondo, pero hay que ver si de los 43 decretos que retiraron se reingresan esos mismos 43 o bien va a ser en menor cantidad, y ahí también hay que entrar a revisar a quién beneficia, como hablábamos en el caso de lo que puede ser el proyecto Dominga, o bien las razones detrás de por qué se toman esas decisiones por parte del Poder Ejecutivo. Y también desde el punto de vista político vamos a ver cuánto puede llegar a incomodar o no al gobierno y al propio partido de Evelyn Matei, que forma parte del gobierno, las declaraciones críticas que hace la ex candidata, una ex candidata a la presidencia que, si bien salió quinta en la carrera presidencial, puede mantener una voz. No sabemos si es una opinión aislada o si ella busca o va a tener alguna presencia política en el futuro. Eso corre por otro carril de los decretos, pero es interesante también conocerlo cómo cayó en la UDI y en el gobierno. Así que muchísimas gracias, Colomba, por toda esta información de este gobierno que se está instalando y todos los mecanismos que se echan a andar a partir de aquello. Así que gracias, hacemos una pausa y al regreso seguiremos hablando de política con el secretario general del Partido por la Democracia, José Toro, que está aquí en el estudio. Ya regresamos con más. Estamos de regreso en Hoy es Noticia, tal como se lo habíamos anunciado. Ya está con nosotros para seguir hablando de política ahora desde la oposición el secretario general del Partido por la Democracia, José Toro. José, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Hoy día tuvieron su primera reunión como oposición. ¿Cómo se desarrolló esa primera reunión y si hay algún tipo de coordinación frente a un gobierno que, ya lo han dicho en todos los tonos, ha copado la agenda legislativa, comunicacional, etcétera?
Bueno, fue una primera reunión, ¿no?, en nuestro rol de oposición. Recordemos, hasta hace poco, hace una semana, éramos un oficialismo y trabajábamos juntos asistiendo a comités políticos. Pero sabían que se venía esto. Se venía esto O sea, y no, fue una primera reunión que ayer se pudo concordar y nos invitó la presidenta del Partido Socialista. Y esperamos que hayan otras, ¿no?, y que este ejemplo de reunión pueda materializarse en a lo menos una coordinación, sin ningún tipo de pretensión ni grandilocuencia alguna, sino más bien tratar de juntarnos, tratar de generar una coordinación, porque efectivamente lo que se viene creemos que es bien importante. Efectivamente el oficialismo y el gobierno ha copado la agenda con diferentes temas y algunos de los cuales nos preocupan en demasía. ¿Hay una priorización de los temas que se han ingresado, de las preocupaciones que tienen ustedes? Porque claramente no se pueden, o hay temas que no son tan relevantes como otros. ¿Cuál es la prioridad que tienen frente a lo que se ha visto? Por ejemplo, en materia legislativa vamos... O sea, queremos ver de qué se trata esta ley miscelánea, ¿no?, que es muy de manual lo que varios gobiernos de ultraderecha en el mundo han realizado, una ley que incluye muchos aspectos y que por lo tanto genera muchos tipos de reformas. Queremos ver bien de qué se trata, cuál es el proyecto, qué significa en el detalle, los anuncios de términos de gratuidad para personas de mayores de 30 años, qué significa, cuál es la reforma tributaria, porque si uno dice, ¿cómo vamos? El Estado necesita recursos, por supuesto, pero asimismo queremos disminuir los impuestos. Entonces, ¿cómo va el Estado a tener recursos para hacer frente a la cantidad de necesidades que tienen las personas? Por lo tanto, creo que vamos a generar una coordinación, vamos a ir viendo en la medida en que los proyectos vayan ingresándose al Parlamento cuál va a ser las mayores preocupaciones. Pero hoy día la gratuidad, la reforma tributaria, la eliminación o el aumento de exención a las personas mayores de 65 años en las contribuciones, hasta dónde llegan ese tipo de medidas, es también lo que queremos ver y evaluar. Hay programas sociales que, de acuerdo a lo que conversaba durante esta semana con Matías Acevedo, que fue director de presupuesto del gobierno Sebastián Piñera, decía, hay programas que claramente no están rindiendo los frutos necesarios y o sea, se necesitaba la muñeca política para cortarlos, porque las personas, claro, no quieren ver disminuidos derechos sociales, pero tampoco les gusta que se malgaste la plata. O sea, salió y fue noticia y bajaron mucho todo lo que fueron el abuso de las licencias médicas, y ahora se demuestra que hay gente, por ejemplo, que está postulando a cosas a las que no tendría derechos, pero lo está haciendo por un atajo. Claramente tendrían adhesión pública. A la gente no le gusta que se malgasten las cosas. Así es. ¿Y ustedes están dispuestos también a hacer esa revisión? Por supuesto, en aquellos programas en que efectivamente existan ese tipo de cosas. Nadie quiere que se salte la fila. Pero cuando uno dice, cuando nos plantean de decir, mire, vamos a eliminar el MEPCO, que es el sistema de estabilización de los combustibles, eso significa que la gente que hoy día le cuesta 30.000, 40.000 pesos llenar su estanque, mañana le va a costar 50 o 60.000 pesos. Eso es algo que no queremos que exista, ¿no? Porque por un lado, eso es un beneficio social que permite que la gente pueda ocupar su vehículo. Y ahora dice, es un tema que también trae un costo gigante para el gobierno, sí, porque va a generar inflación, va a generar malestar entre las personas. Así es. Pero también no puede hacer uso del MEPCO porque le dejaron las arcas en cero. Pero eso no es tan así, porque uno dice las arcas dependiendo de cuándo. O sea, la caja fiscal. Si la caja fiscal se toma en diciembre, se toma en enero. Siempre se ha tomado en diciembre. Está bien, pero al comienzo de enero habían 1.500 millones más o menos. Y eso es un poco lo que, dependiendo de lo que quiera, a todos los gobiernos les toca hacerse cargo en peores condiciones. Hoy día tenemos un gobierno que se hace cargo con un país que está creciendo al 2%, promedio en los últimos 4 años, 2,5% recién. Entonces dice, bueno, ¿qué tanto es y qué tanto no es este supuesto estado de emergencia? El país no se cae a pedazos, las cifras, podemos hablar de un montón de cifras económicas que van en sus mejores condiciones. Entonces uno dice, esto es un manual que se viene instalando, un manual que se ha repetido en gran parte de los gobiernos de ultraderecha, y uno dice, bueno, tengamos las precauciones, porque nosotros no queremos ser una oposición que se oponga a todo. Ya, queremos hacer una oposición constructiva. Y si este manual lo que está haciendo el oficialismo, ¿ustedes ya no deberían, como de manual, estar organizados? Pero a veces cuesta más, porque la oposición tiene un proceso también de reflexión que tener cada uno de los partidos.
cada una de las oposiciones que exista. Cada partido puede ser una oposición en sí misma y por lo tanto lo que requiere es tener capacidad de coordinarnos, es ir construyendo paso a paso un camino de entendimiento que no significa nada más que defender lo avanzado de todos los gobiernos que han existido en democracia para que son aquellas cosas en derechos sociales que benefician a las personas. ¿Qué significa para ustedes este retiro de los decretos y sobre todo estos 43 decretos de medio ambiente? A mí me parece que es una señal muy mala y muy compleja. Porque efectivamente todos los gobiernos revisan decretos que están pendientes. Y hay muchos ministerios en los que también se han revisado, pero 5. Pero 1. ¿Qué pasa con Yo creo esta que la cantidad de señal decretos? al mundo del medio ambiente, que aspira a un cuidado de la naturaleza, es una señal compleja. Nos perdimos la oportunidad, ojalá que se reingrese nuevamente, de tener la mayor cantidad de áreas marítimas protegidas en el mundo. Y uno dice, bueno, ¿cuál era el problema de ese decreto? ¿Por qué no se revisó? Ahora hay decretos que además llevan mucho tiempo esperando en Contraloría también que se retiraron. Entonces, pero que que entraban y salían y que por es. eso, claro, se demoraron, la Contraloría se demoró más. Porque pero por le ejemplo, encuentra un detalle, lo vuelve a reingresar y ya, así pero por ejemplo, sucesivamente. si el Ministerio de Medio Ambiente hubiera encontrado que era vital ingresar el tema del pingüino, no debió haberlo retirado todas las veces que lo retiró. Y siempre se pueden haber hecho mejor las cosas. Pero si uno ve el conjunto, ¿por qué yo retiro 49 decretos solo de un área específica? 43 decretos del medio ambiente. La señal no es una buena señal. ¿Y qué le pareció lo que dice Evelyn Matei a través de un posteo en X? A ver, yo no me gusta comentar de lo que ocurre en otros conglomerados, ¿no? Pero casi que se está uniendo a la oposición. No, yo creo que es una opinión crítica que tiene con respecto a lo que ocurrió, pero no me imagino a Evelyn Matei en la oposición. No, pero seguramente no les cayó bien Es probable que no. Habría que preguntarle a alguien del Partido Republicano qué le pareció. Hubo de su mismo partido la UDI que está dentro del gobierno. Es una buena pregunta. Ya, pero... Si es que toda la UDI está dentro del gobierno. Claro. Ya, ahí pone el dedo en la llaga de los demás. Pero hablemos de ustedes porque a la presidenta del Partido Socialista no le gustó la pregunta de Macarena Rumá cuando le pregunta efectivamente qué pasa si va a ser una oposición o varias oposiciones, que es lo que había planteado Jaime Mulet. No le gusta porque es un tema complejo, porque los incomoda. Porque no hay una suficiente reflexión en cuántas oposiciones vamos a hacer. Y quizás algunos quieren ver una sola oposición, pero yo creo que nuestro mundo y la diversidad existente es mayor y por lo tanto van a haber muchas oposiciones. El problema no está en cuántas oposiciones seremos, el problema es qué capacidad tenemos de coordinarnos. Si tenemos capacidad de coordinarnos, puede que hayan 100 oposiciones y no es un problema. Lo importante es en qué nos vamos a coordinar y para qué nos vamos a coordinar. Ya. Y desde el PP queremos coordinarnos para defender lo avanzado de todos los gobiernos y para contribuir a aquellas cosas en que beneficia a los chilenos y a las chilenas. ¿Y qué los diferencia, por ejemplo, de la oposición que está conformando el Frente Amplio y el Partido Comunista? O sea, a priori, hoy día, nosotros fuimos parte del acuerdo administrativo de la Cámara. Allá hay una clara diferencia. Y eso tiene que ver con la capacidad de que queremos de contribuir a que a Chile le vaya bien. No obstante, sabiendo que somos oposición. Ya, pero ellos no quieren entonces que a Chile le vaya bien. Yo creo que sí, también, desde su mirada y desde su manera. ¿Y dónde Por está la eso diferencia es que, entre esas dos miradas? Eso es lo que quiero entender bien. Primero en este punto práctico, hoy día. Y habrán otros, ¿no? Y lo iremos viendo. Llevamos una semana de oposición. Ya, pero siempre se habló de la oposición dialogante y la más, digamos, frontal. Ya. ¿Podemos hablar de esa diferencia? Es que yo no me atrevería a juzgar en decir que el Partido Comunista y el Frente Amplio no son una oposición dialogante. Creo que hoy día el ánimo de todos es de dialogar y de contribuir. Pero para dialogar también se requiere que el oficialismo esté en favor de dialogar. Nosotros podemos dialogar, pero uno tampoco dialoga poniendo vetos, ¿no? O vetos a partidos que no integren. Y creo que ese también es una mala señal. ¿Cómo? Para la construcción de los acuerdos en la Cámara, sí, al comienzo pusieron veto que no podía hacer con el Partido Comunista en el Frente Amplio. Eso no es una buena señal para construir acuerdos que a Chile beneficien. Y por lo tanto, lo que uno requiere también es que si somos todos oposición,
mostrar la capacidad de diálogo que todos quieren tener, eso se muestra con hechos, pero también requiere que el oficialismo esté en disposición de ese diálogo. Eso sin duda. Ahora, cuando ayer, por ejemplo, el ministro Quirós llama, ¿usted participó de esa reunión? La de anteayer, cuando llama a, no, eran senadores de oposición para justamente socializar los datos económicos frente al MEPCO. ¿Ahí no hay una voluntad de diálogo o ahí se impuso una determinada visión de lo que estaba pasando con la economía y lo que había que hacer con el MEPCO? Yo entiendo que en esa reunión lo que ocurrió fue que dio cuenta de una situación que a su juicio existía, pero dialogar implica que ambos espacios tengan capacidad de ceder, no solo de aceptar a rajatabla lo que alguien dice, ¿no? Pero hay espacio para dar la opinión. Yo creo que espero que exista, pero además espero que haya espacio de recibir aquellas cosas en que nosotros queremos contribuir también. Y eso es algo que en el camino el gobierno va a tener que demostrar. Cuando el senador Daniel Núñez del Partido Comunista dice, y lo dijo aquí en CNN, veo una voluntad de este gobierno de pasar la aplanadora y eso va a generar conflicto y resistencia. Dice, la gente tiene derecho a manifestar su opinión y lo vamos a reivindicar. ¿Usted está de acuerdo con que el gobierno tiene la voluntad de pasar la aplanadora? Pareciera ser las primeras señales que algo de eso es. Ahora, es una buena señal que se hayan abierto en materia legislativa a integrar las comisiones. Y por lo tanto, estamos recién partiendo. Yo creo que uno tiene que ir evaluando paso a paso las acciones que el gobierno está dando. ¿El gobierno quiere pasar la aplanadora? Bueno, tiene hoy día los votos para hacerlo, tiene mayoría en ambas cámaras. Y por lo tanto, veamos a cuánto están en disposición de dialogar y de contribuir. Y para eso están disponibles siempre que aquellos proyectos beneficien a Chile. ¿Cómo quedó la siguiente reunión? ¿Cómo se despidieron de la reunión de hoy? De muy buena manera, con muy buen ánimo, y vamos a tratar de que exista otra reunión. ¿Ya? Porque es necesario que nos coordinemos y ojalá que puedan participar otros actores de cada uno de nuestros partidos que también facilite esa coordinación. ¿El Frente Regionalista Verde Social es un actor que forme parte de este grupo o se va a mantener aparte, aislado, como ocurrió durante esta jornada, que por razones de agenda no llega? Ojalá pueda ser parte, está todo el ánimo de que ellos puedan participar del rol de oposición si es que quieren ser oposición. ¿Se reciben todos los votos? Pero claro, si en la oposición lo que no tenemos es mayoría y por lo tanto todos faltan, nadie sobra, ¿Fue una nos buena requerimos idea a todos. apoyar a Pamela Giles? ¿Por qué no? Porque fue crítica desde el día 1 hasta el último día con el gobierno, que ustedes apoyaron. Del cual éramos oficialismo puro y duro, pero en un rol de oposición uno requiere a todos quienes están en la oposición. Y a pesar de todos aquellos males que nos haya dicho, bueno, fue una manera en que se encontró de poder enfrentar la mayoría que la derecha tiene en ambas cámaras. No resultó, porque el actual oficialismo supo hacer también su pega, ¿no? Ya, ir a buscar votos, a rescatar esos votos y por eso logró tener la presidencia de la Cámara. ¿Y estos votos del PDG son de ese sector? ¿Quedaron en ese sector? ¿O también es posible traerlos de vuelta? Yo esperaría que sí, que todos los votos se puedan traer de vuelta, incluso los del PDG o incluso de aquellos votos que le permitieron y le otorgaron la mayoría a la derecha en la Cámara de Diputados. Que eso es Mulet y Camaño, ¿no?, en particular. Sí. Y por lo tanto requiere una coordinación mayor con todos aquellos que quieran ser oposición. Ahora, cuando hay requerimientos a Contraloría por parte del diputado Manucheri por la mascarilla de la primera dama, ¿usted comparte esa estrategia? No, yo en particular no la comparto, pero cada cual quiere seguir la propia estrategia que considera que le trae rédito, que le sirve o que es importante para el país. ¿Es un rédito personal? No, yo creo que aquí en general son condiciones colectivas las que se buscan, pero yo en particular no la comparto. Porque si uno piensa, la señora que está en su casa no está en su casa con las protecciones para cocinar, ¿no? Y por lo tanto me parece que ahí hay un gesto que ella quería hacer en la casa donde está viviendo. Ya, por lo tanto, hay que elegir las peleas que se dan, ¿no? Por supuesto. Y ¿Esa para fue mí me una buena parece que hay, elección? bueno, no me corresponde a mí enjuiciarlo, depende de cada quien. Yo preferiría dar la pelea por la gratuidad,
la pelea porque no rebajen el MEPCO, para que no suba la bencina a la gente que está en su casa. Creo que esas son peleas importantes que dar. El tema de la gratuidad, ¿qué es lo más difícil? ¿Que no se sigan aumentando los tramos, los deciles, o que, por ejemplo, se termine con la gratuidad para los mayores de 30 años? Lo que pasa es que ambas cosas son importantes. Y son importantes porque es la señal lo que está detrás. Si uno dice, ¿cuánto significa el costo de la gratuidad en los mayores de 30 años? Es mínimo en el costo total, pero que es simbólico. Entonces, cuando uno dice a alguien que no ha podido estudiar y con 35, 45 años, una mujer que tuvo que criar a su hijo primero y que ahora quiere estudiar, ¿no va a tener derecho a estudiar? Porque no nos va a alcanzar la plata. Esa es la discusión real de fondo. Yo creo que como país y como sociedad tenemos que darle la oportunidad de que estudien todos aquellos que quieran estudiar. Y ojalá pudiéramos crecer en la gratuidad para todas las personas, sin distinguir su condición socioeconómica. ¿Cómo va a darse, usted cree, la discusión de lo que ya se ha llamado una reforma tributaria encubierta? No sabemos cómo viene el proyecto de ley, pero hay rebajas sustantivas, por ejemplo, el tema de las contribuciones, para el reingreso de capitales, para los impuestos y las donaciones. ¿Cómo espera que se dé? Bueno, es una discusión que la pregunta es ¿con qué vamos a compensar esos ingresos? Porque ya como estamos, requerimos más ingresos. El Estado de Chile, para hacerse cargo de todas las necesidades que hoy día tiene, requiere más ingresos. Y bueno, la pregunta es si vamos a rebajar por un lado, ¿con qué compensamos? Porque no significa necesariamente que por el solo crecimiento esos ingresos van a llegar a la arca fiscal. Bien. Finalmente, ¿hay un liderazgo de esta oposición? Porque pareciera que la que hoy día convoca esta reunión, la senadora Paulina Núñez, es la que está tomando Paulina Bodanovich es la que está tomando el liderazgo. ¿Es en torno a ella que se está reunificando por lo menos el socialismo democrático? No, yo creo que los roles en la oposición no tienen que ver con los liderazgos personales. Me parece que los partidos tienen un rol que cumplir y en base a los partidos es lo que se está operando, digamos, lo que está funcionando. Y desde ahí es que son los partidos los que nos juntamos. Ya, pero ella fue la que convocó. Claro, porque le toca ser la presidenta del Partido Socialista y nos juntamos en su sede. Y mañana convocará otro partido y también concurriremos. Creo que más allá de la situación individual, lo importante es cómo todos los partidos, encabezados por sus diferentes figuras, tienen capacidad de coordinarnos, tenemos capacidad de actuar en conjunto en aquellas cosas que significa una defensa para Chile. José Toro, muchísimas gracias, secretario general del Partido por la Democracia. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Hacemos un alto hasta ahora, faltan 15 minutos para las 7 y nos vamos con esta tremenda, hermosa imagen de Torres del Paine en la región de Magallanes. Con este regalo que les tenemos, hacemos un alto y regresamos con más. Trece minutos faltan para las 7 de la tarde. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, reabrió el debate en torno al indulto presidencial, un tema que puso en agenda el presidente de la República, José Antonio Kast, la semana pasada en esta ronda de entrevistas. Y de todo esto vamos a conversar con Juan Cristóbal Cható. Juan Cristóbal, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles fueron las palabras de la presidenta de la Corte Suprema que generaron toda esta revuelo? ¿Qué tal, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, en concreto, la ministra Gloria Chevesich, presidenta de la Corte Suprema, dijo ser de la idea de que debería eliminarse la figura del indulto presidencial y que esta debería ser una decisión tomada precisamente por un consejo, probablemente colegiado. Esta fue una declaración que dio en una entrevista que, por supuesto, reabrió este debate que se ha dado durante los últimos días respecto al indulto presidencial, después de que el presidente José Antonio Kast propusiera que lo están evaluando en particular para uniformados. Claro, y ella dio a entender que era algo anacrónico. Claro, dijo que es una situación que, claro, que no debería ser parte de las facultades presidenciales. De hecho, dentro de esta conversación se apunta a que podría ser
una forma de pasar a llevar, por decirlo de alguna forma, las decisiones que toma la justicia, ya que derechamente son personas que fueron condenadas por un tribunal y que eventualmente el presidente tiene la facultad para poder dejar sin efecto estas condenas, algo que en el mundo judicial es mal visto porque precisamente pasa a llevar el trabajo que hace el sistema judicial a través de todo un proceso que toma muchas veces meses e incluso años para poder llegar precisamente a estas condenas. Y el tema volvió también a encender el debate porque durante el día de ayer supimos que la abogada de Patricio Maturana, quien es el carabinero que está condenado a 12 años por cegar a la ahora senadora Fabiola Campillay, estaría pidiendo directamente al Ministerio de Justicia que se indulte a Maturana. Esto, ya lo decíamos antes también, que estaba sobre la mesa la posibilidad de indultar precisamente a uniformados que estuvieran condenados por hechos cometidos durante el estallido social. También fue... ¿Esta solicitud tiene alguna razón en especial o es en pos del el ambiente que se dio durante el estallido, como dio a entender también el presidente? La solicitud tiene un sustento, se podría decir. Tiene que enviarse una solicitud formal con argumentos a favor de que se pueda dejar sin efecto esta condena de 12 años que está cumpliendo actualmente en una cárcel el ex capitán Patricio Maturana. Por ejemplo, se apunta a un buen comportamiento que incluso dio lugar durante las últimas semanas, que también causó polémica, a que se le otorgara la salida dominical a Patricio Maturana. Esto fue apelado por la senadora Campillay y esta apelación fue rechazada por el tribunal, por lo que ese es un antecedente clave que presentó la defensa para poder precisamente presentar esta solicitud de indulto. Ahora, también una parte de la discusión que se ha dado durante los últimos días es que el presidente José Antonio Kast, durante su campaña, en muchos debates tomó distancia de la idea de indultar a personas o de hacer uso derechamente del indulto presidencial. Sin embargo, sí hay registros de su campaña que apuntan en particular al caso de Patricio Maturana. Los invito a que pasemos a escuchar 2025. parte de este video precisamente del presidente José Antonio Kast. Todos los antecedentes. Y si corresponde, impulsaré un indulto particular, porque el presidente de la República tiene el deber de corregir cuando la justicia ha sido reemplazada por el sesgo y la ideología. No vamos a descansar hasta devolverle el honor a quienes pusieron el pecho por Chile, porque defender a Carabineros es una consigna, es una convicción profunda y es una deuda moral. Parte entonces de este video, este registro que deja la campaña del presidente José Antonio Kast, que era un adelanto, se podría decir, de lo que se está discutiendo actualmente. Estos indultos para personas que están privadas de libertad, en particular funcionarios uniformados por hechos del estallido social. De hecho, según cifras del Ministerio Público, de la Fiscalía Nacional, hay 102 exuniformados que fueron condenados por hechos relacionados al estallido social y solo 64 de estos casos están ejecutoriados. Esto quiere decir que no hay instancias de apelación disponibles y que se tienen que cumplir estas condenas por esa misma situación. Patricio Maturana es uno de ellos. Esta condena de 12 años, recordemos, fue ratificada por la Corte y es una de las que se considera que están como ejecutoriadas. Ahora, durante esta polémica también se ha aludido a esto que comentábamos antes, a los comentarios o más bien la distancia que tomó José Antonio Kast en algún momento de la posibilidad de indultar. Sin embargo, varios personeros de su gobierno, en particular durante el día de hoy, se refirieron a esta situación, defendiendo el hecho de que es una facultad que está dentro de la Constitución, que es totalmente legal, pero que tampoco va a ser una sábana de indultos sobre estos exuniformados, sino que van a estar evaluándolo caso a caso. En particular, dijo el ministro Fernando Rabat cuando fue consultado respecto al caso de Patricio Maturana. Los invito a que pasemos a escuchar precisamente declaraciones de algunos de los ministros de gobierno que se refirieron a esta situación durante el día de hoy. Nosotros, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recibe distintas solicitudes de indulto. Leí por la prensa la que usted señaló, yo no conozco el texto de esa solicitud. Lo que les quiero decir es que nosotros vamos a analizar caso a caso cada una de las solicitudes de indulto y en concreto vamos a revisar el mérito de los antecedentes antes de emitir un pronunciamiento sobre el particular. Hoy está establecida en la Constitución y por lo tanto debemos responder a la Constitución actualmente vigente. Es que no es postura o no del gobierno, yo en verdad quiero insistirle, acá se va a resolver cada solicitud de indulto en conformidad al mérito de los antecedentes, revisando cada uno de ellos de la manera más seria y profesional. Hay proyectos de ley en esa dirección también presentados por parlamentarios y es una materia a discutir.
Pero también hay que decir de que hoy día es una facultad que está en nuestro ordenamiento jurídico, es una facultad que el presidente José Antonio Kast ha dicho que mientras exista él la va a llevar adelante, que la va a, digamos, va a hacer uso de ella. La ley Naín Retamal lo que hace fue darle un respaldo jurídico a las personas, agentes del Estado. La ley Naín Retamal puso de alguna manera coto a ese tipo de situaciones, sin embargo, quienes sufrieron en nombre del Estado por estar protegiendo al Estado y protegiendo a la ciudadanía durante el estallido social no tenían esa protección. Por eso que yo considero completamente razonable que el presidente José Antonio Kast esté pensando, revisando caso a caso. Ahí se hace alusión, por ejemplo, a la ley Naín Retamal, una legislación que tuvo un efecto en particular respecto a causas judiciales en contra de uniformados en marco del estallido social. Por ejemplo, en el caso de Claudio Crespo, quien fue formalizado y fue llevado a juicio precisamente por haber disparado contra Gustavo Gatica. Él fue absuelto finalmente de esa situación, aludiendo en parte a la ley Naín Retamal y la figura de esta legítima defensa privilegiada sobre los carabineros gracias a esta legislación. Y ahí lo decía también el ministro de las Express, José García Ruminot, apuntando a que gran parte de estas condenas se habrían dado previo precisamente a esta legislación, por lo que no consideran, lo que desde el gobierno apuntan, a que es una situación muy compleja en la que estaban los uniformados al momento de ejercer el control del orden público durante el estallido social. Lo comentábamos hace unos minutos, esto llegó incluso hasta la Corte Suprema, ya que en una entrevista la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, apuntó a que es de la idea de que esta figura no debería existir y que debería ser un consejo colegiado el que debería tomar este tipo de decisiones, ya que en la práctica deja sin efecto todo un proceso judicial. Fue tajante en ese sentido la ministra Gloria Ana Chevesich durante la entrevista. Sin embargo, se le consultó durante esta mañana, ya que se reunió con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para abordar varios temas, entre ellos el presupuesto del Poder Judicial para este año, después de los recortes presupuestarios que se han anunciado, las reformas a Gendarmería, y probablemente también fue tema de conversación los indultos. Ya lo decía, se le consultó a la ministra Gloria Ana Chevesich por este tema después de esta vocería y matizó mucho sus declaraciones, dijo que no es relevante su opinión personal, sino el hecho de que es una facultad del presidente. Pasemos a escuchar las declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema. Bueno, mi postura es que es una facultad presidencial que tiene que ejercerse en conformidad a la Carta Fundamental, la ley respectiva y los reglamentos. Y en cuanto a mi postura personal, no la voy ya no es un tema. O sea, el tema es que es una facultad presidencial y eso es suficiente. Ahora, a nadie le puede llamar la atención que esa sea la postura de la presidenta de la Corte Suprema. Cada uno defiende sus propias prerrogativas. Por lo tanto, ¿era esperable que ella tuviera esa posición? Sí, es una posición que, como lo comentábamos también al principio, es muy común dentro del sistema judicial. La posición respecto a la posibilidad de que se deje de utilizar o que deje de existir derechamente el tema del indulto presidencial, por lo que ya decíamos, pasa a llevar precisamente procesos judiciales que no solamente son extensos en el tiempo, requieren uso amplio de recursos, por ejemplo, para remuneraciones de los jueces, los fiscales, todo un proceso que se ve mermado finalmente, según es la opinión que se da precisamente dentro del sistema judicial por figuras como el indulto presidencial, que por cierto nunca dejan de ser polémicas, lo fueron para el gobierno anterior y también están siendo una situación bien compleja para el gobierno actual. Bien, muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Seguimos atentos entonces a cómo siga esta discusión, pero también otros temas, porque se vienen cosas interesantes esta semana en materia judicial. Así que muchísimas gracias. Así será. Buenas tardes. Y a esta hora de la tarde les vamos a contar que el Banco Central dio cuenta a través de su informe de política nacional que efectivamente durante el año 2025 la economía chilena creció un 2,5%. ¿Dónde estuvieron las fortalezas de ese número? Se lo preguntamos a Natalia Muñoz. Nati, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, es parte de este esperado informe de cuentas nacionales que entrega el Banco Central correspondiente a las cifras económicas del 2025 y que trae buenas noticias para el crecimiento de nuestro país, porque recordemos de que la última estimación correspondiente a la suma, por supuesto, de los IMASEC que se van entregando daba un crecimiento de 2,3% durante el año 2025, pero esta cifra ahora se sube a un 2,5%, quedando como el crecimiento final del año pasado. Una cifra que va de la mano con las expectativas que tenía el gobierno anterior del expresidente Gabriel Boric, donde el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, había anunciado justamente de que ellos esperaban este 2,5% de crecimiento. ¿Qué es lo que dice ahora el nuevo ejecutivo? De hecho, tenemos las palabras del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien comentaba de que aún así esta cifra se puede llegar a más, y eso va a ser parte también de los objetivos, y poder llegar a este anhelado crecimiento del 4%, donde, según nos comentaban los diferentes expertos, todavía estaríamos lejos. Escuchemos entonces cuáles fueron las palabras del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Esto es ligeramente superior a lo anticipado por las cifras del IMASEC, 2,3%, y a la encuesta de expectativas, 2,4%. Pese a ello, en los últimos 10 años hemos crecido en promedio solo en torno al 2,1%, y este periodo de 4 años fue el de segundo peor desempeño desde el retorno de la democracia. Estas cifras económicas hacen completamente imposible que se satisfagan los sueños y las expectativas de los chilenos, y por eso se ratifica la meta impuesta por el gobierno del presidente Kast en torno a recuperar nuestro potencial y volver a crecer en torno al 4%. Ahí escuchábamos entonces las palabras del subsecretario de Hacienda, que es bastante crítico también con su reflexión, ya que dice de que el país sigue siendo incapaz de cumplir con las expectativas de los chilenos, y es por eso también que se proponen diferentes medidas por parte del Ejecutivo para ir dinamizando la economía y poder llegar a este crecimiento en torno al 4%. ¿Cuáles son las expectativas? Según lo que nos comentaban los diferentes economistas, no llegaríamos prontamente este crecimiento al 4%. De hecho, este 2026 sería parecido a lo que registramos durante el año 2025, pero por supuesto eso queda sujeto a las diferentes medidas económicas y también al escenario internacional. Recordemos que en Chile tenemos una economía abierta y donde también nos está pegando el conflicto del Medio Oriente, y que esta alza en el precio de los combustibles nos puede crear un shock inflacionario donde se va a tener que ir monitoreando la economía, según lo que comentaba justamente el Banco Central y los expertos. Ahora sí nos vamos al crecimiento del 2025. Este estuvo justamente impulsado por la demanda interna, con un mayor dinamismo en el consumo y también en la inversión, donde hay cifras positivas con respecto a la inversión, con datos de crecimiento que no se veían desde el año 2021. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban. Destaca particularmente durante el segundo semestre del año pasado un buen impulso a la inversión. Esa inversión, sin embargo, estuvo muy concentrada en maquinaria y equipo, mientras que construcción estuvo relativamente plano, digamos, con un crecimiento muy menor. Destaca también el crecimiento del consumo total, 2,8%. Esa componente de la demanda interna tuvo también, ¿no es cierto?, una recuperación de la mano con las bajas de tasas de interés que venía aplicando el Banco Central. En general, entonces, lo que se está viendo es una economía que, si bien, ¿no es cierto?, cerró con un crecimiento más allá de lo anticipado, ha ido perdiendo impulso en lo último, y eso tiene que ver con un potencial para la economía chilena todavía limitado por, ¿no es cierto?, una cifra en torno a 2%. Para este año estamos previendo un crecimiento algo sobre 2%. El comercio fue uno de los principales motores de crecimiento durante el año pasado, con una alza de 6,1%, de la mano del consumo privado, que cerró el año con un crecimiento de 2,7%. Este crecimiento del consumo privado estuvo más enfocado en bienes esenciales y se fue debilitando levemente hacia la segunda mitad del año. Entonces, sin embargo, seguimos un avance que ha sido gradual y que también no deja tener cierta fragilidad, condicionado por lo que está sucediendo en el mercado laboral, donde todavía vemos signos de debilidad, y por ingresos que tampoco logran consolidarse.
Según lo que nos comentaban los expertos, ahora lo que se tiene que buscar dinamizar es el tema de que se puedan generar nuevas inversiones, pero que tengan que ver justamente con nuevos proyectos o ampliaciones también de proyectos que ya estén operando en nuestro país. Y ahí queda también este desafío, lo que ha sido la piedra de tope durante los últimos años, que es la llamada permisología. Otro dato importante justamente que trae este informe de cuentas nacionales son las buenas noticias con respecto a la inflación, que esto es un dato que ya lo conocíamos. De hecho, según el último IPC, la inflación a 12 meses está en un 2,4%, pero por supuesto hay que continuar monitoreando qué va a pasar con el conflicto del Medio Oriente, esta alza en los precios de los combustibles, que según lo que nos comentaban los expertos ya va a ir pegando en nuestra economía. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban. Respecto del choque en el precio de los combustibles, ¿cuánto me impacta en la inflación del año? Estimaciones dan que un aumento del 30% del precio del petróleo, que es más o menos lo que ha subido en este momento. Eso da en el acumulado para el año una mayor inflación entre 0,6 y 0,7 puntos porcentuales. Si el shock se queda arriba y empieza a ser ya más persistente, ahí empieza a pasar que en la economía no solo vamos a tener mayor inflación por un aumento en el precio de los combustibles internos, sino que por todo lo que significa la estructura de costos de un país, el precio de los combustibles, es decir, los precios de algunas tarifas o en general en algunas actividades donde pegue el petróleo como un costo importante. Muy atentos entonces a ir monitoreando este conflicto internacional que por supuesto nosotros, al ser una economía abierta, nos va pegando con esta alza de los precios de los combustibles, y también hay que estar muy atentos a estos anuncios que va a entregar el Ejecutivo con respecto a las modificaciones del MEPCO, porque eso sí puede crear mayor inflación a futuro si es que se llega a eliminar y si es que son los consumidores. Ahí escuchábamos también los expertos lo que nos comentaban, ya que si es que son los consumidores los que tienen que justamente pagar este costo, también va a traer mayor inflación a futuro. Con respecto al crecimiento, entonces 2,5% en el año 2025, pero ojo también con ese dato, porque si vamos sumando los 4 años del gobierno del expresidente Gabriel Boric, este da un crecimiento de un 2,1%, que es el segundo peor crecimiento con respecto a los gobiernos de vuelta a la democracia. Muy bien, muchísimas gracias Natalia Muñoz, ahí con la cifra de crecimiento de los 4 años de la administración anterior y por cierto de este 2,5% con el que cerró el 2025. Además, es día de Conexión Global Prime, así que la cita es con Alicia Contreras a las 22 horas por nuestras pantallas. Que tenga una muy buena tarde y hasta mañana.